¿Qué ocurre cuando el hombre que debía proteger calla? Cuando su silencio pesa más que 1000 gritos. Cuando su inacción se convierte en el nido donde el pecado construye su imperio. Lot no gritó, no lloró, no peleó. Simplemente se durmió. Y mientras dormía, 2 hijas cruzaban una línea prohibida. Mientras él callaba, se encendía una maldición que no se apagaría en siglos. No por la pasión de la carne, sino por la ausencia de carácter. Porque no hay peor tragedia que un hombre que debería hablar y guarda silencio. El pecado de Lot no fue solo haber estado ebrio, fue haber estado ausente. Desde el principio, Lot fue una sombra de líder, un hombre que vivía bajo la promesa de otro, un seguidor de la fe de Abraham pero sin raíces propias. Cuando tuvo que escoger entre las tierras fértiles y la comunión con Dios, eligió los pastos verdes, no por visión, sino por codicia. Y en su elección comenzó una cadena invisible, una serie de pequeñas concesiones que lo llevarían a un destino que jamás habría imaginado. Sodoma lo sedujo lentamente, con sus banquetes, sus luces, su aparente prosperidad, y él, sin oponer resistencia, se estableció allí, como quien se duerme en una cuna que poco a poco se convierte en ataúd. Dios tuvo que enviar ángeles para sacarlo, pero ni siquiera entonces corrió con convicción. Vaciló, dudó, se detuvo, como si la ciudad, aunque corrupta, le diera más seguridad que la promesa divina. Y ese patrón no terminó cuando salió de Sodoma. Lo siguió hasta la caverna. Ese lugar oscuro, escondido entre montañas, no era solo un refugio físico, era una cueva del alma, un símbolo de cómo la esperanza se había desplomado. Lot había perdido esposa, ciudad, honor, pero más que eso, había perdido voz. No sabemos qué dijo después, porque no dijo nada. Mientras sus hijas tramaban el acto, él estaba ebrio. Pero antes de embriagarse, ya estaba ausente, porque ningún padre que vigila es tan fácilmente derribado. Ningún hombre que está despierto cae sin lucha. Y allí, en ese silencio cómplice, se tejió uno de los pecados más oscuros de la Biblia. Este guión no es un juicio contra sus hijas, es una advertencia contra la pasividad, contra esa actitud tibia que se disfraza de neutralidad, pero que en realidad es una traición a la responsabilidad. Porque la verdadera masculinidad no es fuerza bruta, es presencia espiritual. Es ver el peligro y ponerse de pie. Es advertir, corregir, proteger. Pero Lot estaba ausente. Como tantos hoy que están, pero no están. Padres que trabajan, pero no guían. Esposos que conviven, pero no oran. Creyentes que asisten, pero no interceden. Hombres que deberían hablar con autoridad, pero han perdido su voz. Y en ese vacío, el enemigo siembra lo impensable. Las hijas de Lot no actuaron solo por desesperación, actuaron también porque no había una figura que las guiara. Y cuando no hay visión, cada uno hace lo que bien le parece. La Biblia lo dice. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Ese fue el clima de aquella caverna. Desenfreno, confusión, ausencia de dirección. El vino no fue el inicio del problema, fue solo la excusa final para apagar una conciencia ya apagada. Y mientras Lot dormía, nacieron 2 hijos, Moab y Amón. Nombres que parecerían inocentes, pero que cargaban dentro una semilla amarga. De esos vientres nacieron pueblos, y de esos pueblos, enemigos eternos de Israel. Todo por una noche de silencio, todo por un padre que no vigiló, todo por un hombre que nunca entendió la magnitud de su rol. ¿Te das cuenta? No es solo una historia antigua, es una denuncia profética para este tiempo. Cuando el liderazgo espiritual se apaga, el pecado toma forma. Cuando los guardianes duermen, las generaciones sangran. Y hoy, miles de hijos y nietos caminan bajo la sombra de padres que no hablaron, de pastores que no advirtieron, de hombres que no oraron.
Lot no es solo un personaje bíblico, es un espejo, un eco de nuestra generación, una figura que nos grita en silencio: despierta antes que sea tarde. Los hijos nacieron: Moab, Ben-Amí, y con ellos nació algo más que una descendencia. Nació una grieta en la historia, una herida profunda que sangraría durante siglos. De Moab surgirían los moabitas, de Ben-Amí, los amonitas. Ambos, enemigos acérrimos del pueblo de Dios, hostiles, idólatras, violentos. Y todo comenzó en el silencio de una caverna. Cuando Lot bajó la guardia, otros levantaron altares a dioses falsos: Moloc, Quemos, deidades que exigían sacrificios humanos, niños ofrecidos en fuego. Y mientras esos ídolos recibían ofrendas impías, la conciencia del pueblo elegido se debilitaba. ¿Ves la cadena? Una noche de negligencia, un padre dormido, dos hijas sin dirección, una concepción pecaminosa, dos pueblos fundados en trauma, siglos de guerra, idolatría y dolor. Así funcionan las decisiones nacidas en la oscuridad. Nunca mueren en la misma generación que las comete. Se filtran, se multiplican, se encarnan en culturas, costumbres, políticas, religiones. Lo que se tolera en secreto se hereda en público. Y sin embargo, Dios, oh, el Dios que redime lo que parecía maldito, el Dios que no deja que la tragedia tenga la última palabra, porque incluso de Moab surgió una mujer, una luz en medio del linaje oscuro. Ruth, él le rompió el ciclo, abandonó los dioses de sus padres, eligió seguir al Dios de Israel. Dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y fue aceptada, amada. Se casó con Boz, tuvo un hijo, y de su vientre nació Obed, y de Obed, Isaí, y de Isaí, David, y de David, Jesús. Sí, aquel silencio maldito que desató enemigos fue también el escenario donde Dios mostraría que puede escribir redención sobre cenizas. Pero Ruth no fue casualidad, fue una elección, una decisión radical de romper con el legado impío. Porque aunque no podemos cambiar de dónde venimos, sí podemos decidir hacia dónde vamos. Y tú también. Tal vez vienes de una caverna, de una familia donde nadie oró, donde los hombres callaron, donde las voces que debían proteger se rindieron. Pero hoy puedes ser tú quien se levante, quien rompa con el silencio, quien decida decir: no más, no más pasividad, no más pecado heredado, no más patrones repetidos. La historia de Lot no está en la Biblia para condenar, está para advertir y redimir. Está para gritarle a toda una generación: despierta antes de que el silencio te cueste lo que amas. Si eres hombre, padre, líder, habla, ora, despierta. Y si has caído en el letargo, en la indiferencia, en la ausencia, aún hay tiempo para volver. Dios no necesita héroes perfectos, solo necesita hombres despiertos, mujeres decididas, hijos que digan: yo romperé con el ciclo, porque aunque naciste de una caverna, puedes caminar hacia la cruz. Y aunque vienes de una historia de derrota, puedes dejar un legado de victoria. Muchos piensan que la guerra comienza con el sonido de espadas, pero en realidad empieza mucho antes. Comienza con un no importa, con un mejor no digo nada, con un ya alguien más se encargará. Y así, mientras callas, otros toman decisiones por ti. Y lo que no detienes hoy, te esclaviza mañana. Tu silencio se convierte en herencia, tu ausencia en legado. Pero no estás condenado, estás a tiempo. Hoy puedes abrir los ojos, romper con la indiferencia, cerrar la caverna, encender una antorcha y decir: no más herencias tóxicas, no más silencio culpable, no más pasividad disfrazada de paz. Levántate, habla, ora, perdona, vuelve, porque el destino de generaciones
puede cambiar con una sola voz que se atreva a decir, yo seré diferente. Hoy es el día. No calles, despierta.